La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Oramos. Mi Dios eterno, le doy gracias por su bondad. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en este lugar para ser expuestos a su bendita palabra, mi Dios. Señor, prepare nuestra mente y nuestro corazón. Queremos tener un corazón abierto, Señor, para que su palabra pueda llegar y pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que nuestra vida pueda ser transformada, mi Dios. Que nuestro corazón pueda ver con claridad, Señor, el pecado que hay dentro de nosotros y que podamos cambiar nuestro caminar, Señor. Que haya arrepentimiento sincero en nuestro corazón. Padre eterno, hable en nuestra vida. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, la riqueza literaria del libro de Proverbios puede sorprender bastante. Les decía a los hermanos hace una semana en la iglesia del Tablón que me gusta el libro de Proverbios porque es un libro muy práctico. Normalmente vemos la Biblia más como un libro religioso. No debería ser así, pero comúnmente vemos la Biblia como un libro religioso. Pero la riqueza del libro de Proverbios, hermanos, es que es un libro muy práctico y también es un libro muy literario, muy poético. Dentro de la Biblia, de los 66 libros que tiene nuestra Biblia, hay diferentes tipos o diferentes categorías de libros. Tenemos libros históricos, libros proféticos, tenemos libros poéticos también. Y el libro de Proverbios es categorizado como un libro poético, junto con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Tenemos 5 libros poéticos en la Biblia. Los libros poéticos son muy bonitos porque nos expresan muchas verdades bíblicas en un lenguaje muy florido, en un lenguaje muy interesante. Y en este pasaje que acabamos de leer, específicamente hace una personificación de la sabiduría. Recordemos, hermanos, que la sabiduría en este pasaje debe entenderse a la luz del contexto. Primero, ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 7, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El segundo punto es que Dios está hablando a través de este pasaje, y el pasaje, lo que acabamos de leer, es la voz de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es la misma sabiduría de Dios. No es la sabiduría del mundo, no es el conocimiento del mundo, sino que este libro, hermanos, este libro que usted y yo tenemos es la sabiduría de Dios. Y una característica del cristiano es que siempre busca el conocimiento de Dios. Si usted es creyente, hermanos, si usted ama a Dios, usted va a buscar el conocimiento de Dios. Usted va a aprovechar cualquier oportunidad para poder buscar el conocimiento de Dios. Hay culto los sábados, vamos a venir porque buscamos el conocimiento de Dios. Hay culto los domingos, vamos a venir porque buscamos el conocimiento de Dios. El día miércoles, el día viernes en el tablón,
vamos a buscar el conocimiento de Dios, porque es una característica que el creyente tiene. Pero a veces, hermanos, erróneamente pensamos que la sabiduría de Dios está oculta, o que es muy difícil poder encontrar la sabiduría. Hay personas que piensan que solo las personas estudiosas, que solo las personas que han sacado doctorados en las universidades son los únicos que pueden entender la Biblia. O hay quienes creen que los únicos que pueden entender la Biblia son los pastores o los líderes de la iglesia. Pero no, la sabiduría, hermanos, no está oculta. Incluso hay personas que pasan buscando mensajes ocultos en la Biblia. ¿Ha visto usted documentales o videos en las redes sociales en donde dice: vamos a encontrar un mensaje oculto que tiene tal pasaje de la Biblia? ¿Ha escuchado usted o ha visto ese tipo de videos? Pero no es cierto, hermanos. La Biblia no tiene mensajes ocultos, porque cuando Dios habla, nos habla de manera muy clara a nuestra vida. Así que no podemos decir: ay, descubrieron un mensaje oculto allá en Isaías con uno de los profetas. De ninguna manera. La primera idea que nos da el pasaje ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 20, es que la sabiduría no está escondida. La sabiduría no está limitada solo a unos pocos. Dice el versículo 20 al verso 21: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Es interesante porque la sabiduría de Dios la compara como una mujer que clama, que está gritando. Usted ha visto a veces los vendedores que están en el parque y están vendiendo algo y están gritando para que la gente se acerque. Es muy difícil no escuchar una persona que en el parque esté gritando, ¿verdad? Que esté alzando su voz. Bueno, pues dice la Biblia que la sabiduría es así, clama en las calles. No es difícil encontrar la sabiduría. No hay que ser un doctor, no hay que ser un especialista, no hay que sacar la universidad para tener y para encontrar la sabiduría de Dios. Nunca, hermanos, en ningún momento pensemos que entender el consejo de Dios es difícil. Todos y cada uno de nosotros podemos entender el consejo de Dios. Podemos entender la Biblia. No importa, hermanos, si usted sacó la escuela o no sacó la escuela, no importa si usted fue al colegio o no fue al colegio, fue a la universidad o no, aún así Dios puede abrir su mente y abrir su corazón para entender la bendita palabra de Dios. Hermanos, he conocido personas que no terminaron ni siquiera el tercer grado escolar. No hablo tercero ciclo, sino tercer grado de educación básica. Ni siquiera terminaron el tercer grado, con dificultad aprendieron a leer. De hecho, terminaron de aprender a leer en un diccionario y son personas, hermanos, que se han convertido hasta en pastores de iglesia. ¿Por qué? Porque es Dios quien da la sabiduría. Entonces, usted no necesita ser pastor o no necesita ser un predicador para alcanzar la sabiduría. Tampoco usted necesita de un pastor o de un predicador para alcanzar la sabiduría. Hermanos, no está mal, de hecho es prudente cuando tenemos una duda respecto a algún pasaje bíblico, acercarnos a un hermano, al pastor y decir: pastor, o si me explica un poco para poder entender un poco más. Pero debemos reconocer, hermanos, que mientras más horas nosotros pasamos en tiempo de oración y de lectura bíblica, nosotros podemos tener la misma sabiduría que el pastor tiene para poder entender el precepto bíblico. En el versículo 22 nos dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Primero vemos que la sabiduría no está escondida. El consejo de Dios no está escondido. Pero ¿sabe cuál es el punto, hermanos? De que la sabiduría clama en las calles, clama en las plazas, en lugares de reunión, dice el pasaje, haciendo referencia a que la sabiduría no está escondida, cualquiera que la busca la encuentra. Pero ¿cuántos creen ustedes que realmente la buscan? Son muy pocos. Aunque la sabiduría puede estar al alcance de nuestra mano,
son muy pocas las personas que realmente buscan del consejo de Dios. Por eso dice el verso 22, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Nos enseña, hermanos, que el hombre no es presa de su pecado. Ninguno de nosotros es presa de su pecado. Ninguno de nosotros es víctima del pecado. Hay un término que normalmente usamos a veces. No estoy personalmente tan de acuerdo con este término cuando a veces decimos el hermano fulanito cayó en pecado, o cuando nos referimos a nosotros mismos es que caí en pecado, o decimos. Cuando decimos caí en pecado es como que si hubiese sido un accidente, como que yo no quería caer, pero por accidente caí en pecado, como si no nos gustara pecar, como si no nos deleitáramos en el pecado. Y decimos caí en pecado como, ay, por accidente caí en pecado. Pero de ninguna manera no somos víctimas del pecado. Somos culpables de nuestro pecado. Lo que viene diciendo el pasaje, hermanos, es que los simples, los burladores, los insensatos, en general, el hombre pecador está en esta situación no porque sea víctima del pecado, no porque sea víctima de Satanás, no porque sea víctima del mundo, sino porque ama hacer el pecado. Muchos de nosotros estamos luchando con el pecado en nuestra vida, pero no podemos echar la culpa, es que por Satanás estoy pecando, o es que por el mundo estoy pecando, o es porque por mi carne estoy pecando, o es porque la culpa de alguien más. La responsabilidad de nuestro pecado es nuestra. Todo hombre pecador está en esta situación porque ama hacer el pecado. Hermanos, es muy delicada esta situación porque muchas veces, aún nosotros siendo creyentes, o quizás había que pensar si en realidad somos o no creyentes, pero cuando hablamos de nuestra vida pasada, muchas veces, lamentablemente, en vez de hablar con vergüenza, hablamos con orgullo. ¿Se ha dado cuenta usted a veces que alguien viene un hermano y dice, hermano, es que fíjese que yo me tomaba no solo una botella, hermano, yo me tomaba 7 botellas y no me hacía nada, hermano, yo andaba tranquilo y con orgullo hablando, ¿verdad? Como que era gran hazaña aquello de pasarse 7 botellas sin sentirse mareado. Y a veces hacemos eso, hermanos, y ni vergüenza nos da. Debería darnos vergüenza. ¿Por qué? Porque el pecado, eso es lo que trae a la vida del creyente, vergüenza. Hermanos, la sabiduría aún está al alcance de todo hombre pecador, todo hombre simple, todo hombre insensato, todo hombre que quiera venir a Dios, la sabiduría está a su alcance. Hermanos, no debemos preguntarnos si Dios nos quiere o no dar sabiduría, porque Dios está dispuesto a darnos de su sabiduría. No podemos pensar, es que hermano es muy difícil, o será hermano que algún momento yo puedo entender lo que dice la Biblia. ¿Será hermano que en algún momento Dios podría darme la oportunidad de tener sabiduría y poder proclamar el Evangelio? Vamos a ver qué dice ahí en el libro de Santiago, vamos. En el libro de Santiago, capítulo 1, vamos a leer versículo 5. Santiago 1:5, vamos a ver qué dice la palabra. ¿Lo tienen, hermanos? Santiago 1:5. No pierda proverbios. Dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, todo lo que debe hacer es pedirla a Dios y le será dada. Amar su palabra, escudriñar su palabra y le será dada. La sabiduría, hermanos, no está escondida.
Mire, no importa, como dije, no importa su contexto cultural, no importa su contexto educativo, si usted estudió o no estudió, no importa su edad, todos podemos tener la sabiduría y entender el consejo de Dios. Busquemos la sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios, no la sabiduría de este mundo. Primera de Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Vamos a buscarlo. Primera de Corintios, capítulo 3, siempre mantenga ahí en Proverbios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría de este mundo. Imagínense, hermanos, a mí personalmente la sabiduría de este mundo me sorprende, porque este mundo y la civilización ha alcanzado un avance tan grande que es muy difícil muchas veces de comprender. Yo no sé, hermanos, yo no sé cómo a través de este dispositivo que no está conectado a ningún lado, no sé cómo funciona para poder recibir señal y para poder tener acceso a llamadas, tener acceso a internet y a muchas cosas. La sabiduría de este mundo ha avanzado de manera increíble, a pasos agigantados. Ahora con la inteligencia artificial, la sabiduría de este mundo va a pasos agigantados. Pero dice la Biblia, dice Dios, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es distinta. La sabiduría de Dios, hermanos, no solo busca la mente, busca el corazón. Y esto es lo que pasa en el mundo. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo solo busca la mente. Y hoy podemos ver países que son muy civilizados, que tienen mucha tecnología, que tienen mucha educación, pero son países de los más pecaminosos que hay. ¿Por qué? Porque solo hay sabiduría aquí, pero acá está vacío. Acá no está Dios. Está oscuro, hay oscuridad en el corazón. Busquemos la sabiduría divina, esa que nos guía por caminos de rectitud, no la sabiduría del mundo, que son grandes intelectuales, pero están moralmente perdidos. Versículo 23 hace una exhortación ahí en Proverbios. Volveos a mi reprensión. Proverbios 1:23 estamos. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aquí no perdamos el contexto. Nos está diciendo que está hablando la sabiduría, pero recuerde que esto es simplemente una figura literaria. No es algo literal, sino es una figura nada más. Entonces, quien está hablando realmente ahí es Dios, personificándose en este caso en la sabiduría. Y dice el verso 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os hará saber mis palabras. La sabiduría, Dios dice, si se vuelven a mí, yo derramaré mis pensamientos sobre ustedes y os haré saber mis palabras. Aunque en este texto se usa una figura literaria cuando dice derramaré mi espíritu sobre vosotros, hoy en día este pasaje nos arroja luz sobre el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, es quien abre nuestra mente y abre nuestro corazón para poder comprender las Escrituras, para poder caminar por caminos de rectitud. Todos sabemos, o bueno, espero que todos sepamos, todos los que somos creyentes, sabemos que cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo entra a morar en nuestro corazón. Pero muchas veces, hermanos, nosotros caminamos nuestra vida, caminamos el día a día sin tener conciencia de esto, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y no sabemos qué hacer con el Espíritu Santo. Sabemos que está ahí, pero no sabemos qué hacer con el Espíritu Santo.
Bueno, lo que debemos hacer es rendirnos ante Él, rendirnos ante el Espíritu Santo y dejar que Él nos guíe y buscar la palabra de Dios para que a través de la palabra de Dios podamos encontrar la sabiduría. Porque es el Espíritu, hermanos, quien nos guía. Es el Espíritu quien nos ayuda a discernir todas las cosas. El que nos hace conocer y entender la palabra de Dios. Dios está diciendo: vuélvanse a mí, vengan a mí, dejen de amar el pecado, dejen de deleitarse en esa vida perdida, vuélvanse a mí, dejen de ir por el camino que siempre han ido, regresen a mí y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. En varias ocasiones, hermanos, hemos hablado acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento delante de Dios no es sentirse mal. El arrepentimiento delante de Dios ni siquiera es llorar. Porque en muchas iglesias hoy en día el predicador saca una exposición, se aprende unos versos de memoria y habla de una manera, hermanos, que nos deja así pero impactados, y empezamos a llorar y el predicador empieza a orar y hasta ponen una música de fondo y todos levantando las manos, que no es pecado. No estoy diciendo que nada de eso es pecado, pero ¿sabe qué? Le prestamos más atención a la emoción que a la seguridad de conocer a Dios. Y pensamos que somos cristianos porque en un mensaje, en una predicación, nos emocionamos, lloramos, caímos de rodillas, lo cual, repito, no está mal, pero simplemente fue la emoción del momento. Y el día de mañana nos levantamos y seguimos siendo los mismos malandrines de siempre. Volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión. Hermano, usted está luchando con el pecado, vuélvase a Dios. Dios dice: estás luchando con el pecado, vuélvete a mí. Estás luchando con un vicio, vuélvete a mí. Estás luchando con la mentira, estás luchando con el chisme, con la pornografía, vuélvete a mí. Vuélvete a mi reprensión, vuélvete a mi palabra. Vuélvete a mi reprensión. Eso es lo que nos está diciendo el mensaje. ¿Sabe cuál es la reprensión de Dios? ¿Cuál es la reprensión de Dios? Su palabra. Con mi hermano Nabil estábamos compartiendo el día de ayer acerca de cuando uno escudriña la palabra de Dios, hermanos, y no sé si a usted le pasa, a mí me pasa mucho. Y compartíamos eso con el hermano. Uno está escudriñando la palabra de Dios y mientras está leyendo y uno está meditando en la palabra, uno está leyendo y hay pasajes que empiezan a tocar el corazón de uno y uno está leyendo y llega un momento en donde uno ni siquiera puede seguir leyendo porque uno se siente quebrantado, uno se siente destrozado en el corazón. Uno siente que Dios, mire, no vino ni siquiera el pastor, no vino nadie más, sino que Dios mismo, a través de su palabra, uno siente que le ha dado un montón de cachetadas. Alguna vez, bueno, no sé, me imagino que sí, pero cuando estábamos pequeños, me imagino que usted tuvo que haber pasado por una buena macaneada de su mamá o de su papá. ¿Se acuerda cómo quedábamos? Así como todos traumaditos, ¿verdad? Ya todos resentidos, ya no sabíamos qué hacer porque quedamos pianitos. Y muchas veces lo que sucede con la palabra de Dios, porque Dios, cuando habla nuestra vida, hermanos, nos transforma. Cuando Dios nos habla nuestra vida, nos transforma. Muchas veces, hermanos, cuando hablamos de compartir la palabra de Dios, hablamos de un devocional, decimos muchas veces. Hablamos de un compartir, decimos muchas veces. Pero, hermanos, la palabra de Dios es mucho más que eso. Porque la palabra de Dios, cuando venimos a Él con todo nuestro corazón, la palabra de Dios transforma nuestra vida. Toma nuestro corazón, lo estruja. Y nosotros ahí estamos quebrantados, llorando delante de Dios, diciendo: Señor, ¿por qué soy así de pecador? Pero nos transforma, hermanos, y nos levanta y nos saca del vicio, nos saca del pecado, nos saca de la calamidad. La reprensión es la palabra de Dios. Versículo 24 y 25.
Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Estos dos versículos nos muestran algo que en las últimas veces lo hemos visto muy frecuente. Dios llama al hombre y el hombre no quiere oír. Y esto es una realidad, hermanos. Usted va a predicar el evangelio y la gente, bueno, muchos oyen, pero hasta ahí. Y muchos definitivamente no quieren oír. Dios llama al hombre y el hombre no quiere oír. No dice que el hombre no puede oír. Dice que el hombre no quiere oír. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día ha salido una doctrina que dice que hay personas que ya están condenadas al infierno y que usted haga lo que haga, ya van a ir al infierno porque van al infierno porque ya están destinadas al infierno. Eso no es bíblico, porque el que va al infierno, hermanos, no es porque está destinado al infierno, es porque rechazó a Cristo. Es porque abiertamente no quiso escuchar la reprensión de la sabiduría. Es porque abiertamente no quiso escuchar la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es tan confrontativa. Es tan confrontativa. Y el problema muchas veces es que no solo no queremos oír, sino que desechamos el consejo. Vamos al libro de Juan, el Evangelio según Juan. Capítulo 3, versículo 19. Mire que la condenación no es porque el hombre está destinado a ir al infierno. Aquí Juan lo resuelve en Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación. Escuche, ¿cuál es la condenación? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre que vive en pecado ama tanto el pecado que no quiere atender a la voz de Dios. Está tan conforme, está tan tranquilo con su pecado que no quiere atender la voz de Dios. El versículo 19 del capítulo 3 de Juan nos enseña que el hombre ama más las tinieblas que la luz. El problema no es que no solo queremos oír, sino que desechamos abiertamente su consejo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos despreciado el consejo de Dios? ¿Cuántas veces hemos despreciado el consejo de Dios? ¿Cuántas veces hemos tomado la palabra de Dios a la ligera? ¿Cuántas veces hemos tomado la palabra de Dios como si no tuviera importancia, como si no tuviera peso? Y vemos la palabra de Dios, hermanos, como un libro más. Por eso es necesario arrepentirnos diariamente, pero arrepentirnos de todo corazón. Mis hermanos, el que usted haya llorado en algún culto, eso no le hace salvo. El que usted haya levantado su mano en algún culto, eso no le hace salvo. El que usted haya dicho, Señor, inscríbeme en el libro de la vida, eso no le hace salvo. He visto iglesias que reúnen a un montón de gente y hacen que al final todos se paren y que repitan una oración. Y dice, Señor, yo te acepto como un muy único Salvador, inscríbeme en el libro de la vida. Y todo el mundo repitiendo. Y creen que por repetir ya son salvos, o por haber llorado, o por haber levantado la mano. El arrepentimiento genuino, mis hermanos, es dejar esa vieja vida, dejar el viejo hombre y aquí ir hacia Cristo, buscar a Dios. Ese es el arrepentimiento genuino, no sentirnos mal. Hoy en día, hermanos, existen muchas personas dentro de las iglesias que creen que son cristianos, van a la iglesia, leen la Biblia, incluso ayunan, incluso sirven en la iglesia, pero
viven una vida, hermanos, como cualquier mundano. Viven una vida como cualquier persona. Y en realidad no son cristianos. Lamentablemente, la situación que nos presenta Proverbios es de una persona que abiertamente desprecia el consejo de Dios y de ninguna manera quiere atender al llamado de la sabiduría. Tan tercos somos, hermanos. Conozco un hermano de una iglesia que él, cuando cuenta su testimonio, muchas veces hasta llora, porque dice él, y él cuenta de sí mismo: yo antes, cuando no era cristiano, yo era un loco, decía él. Yo era un grosero, decía él, incluso con el pastor, porque cuenta él que cuando el pastor le iba a visitar a su casa, porque la mamá de él ya estaba anciana, era una ex miembro de la iglesia y ya estaba convaleciendo, entonces el pastor siempre le visitaba, y cuando él miraba que llegaba el pastor, él salía y le azotaba la puerta en la cara al pastor. Y eso hemos sido muchos de nosotros, tercos para escuchar la palabra de Dios, duros de corazón para escuchar la palabra de Dios, pero solo el Espíritu Santo puede hacer la obra en nuestra vida. Mire, el siguiente versículo, vamos a Proverbios, el siguiente versículo dice: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Gracias al rechazo de la reprensión de la sabiduría, la calamidad va a venir. Hermanos, toda persona que rechaza la sabiduría de Dios, toda persona, todo hombre sobre la faz de la tierra que rechaza el evangelio, que rechaza la bendita palabra de Dios, toda persona sobre la faz de la tierra va a enfrentar la calamidad, tarde o temprano. Y Dios dice: me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Muchas veces no se nos presenta esta faceta de Dios, ¿verdad? Cuando se nos habla de Dios, normalmente se nos habla de un Dios amoroso, de un Dios apacible, de un Dios tranquilo, de un Dios perdonador, de un Dios misericordioso, pero pocas veces se nos presenta también esta faceta. Recuerde que Dios es un Dios que tiene muchos atributos. Él es amor, Él es misericordioso, pero también dice que Él es justicia, dice que Él es santo, dice que Él es fuego consumidor, dice que Él es celoso. Y dice: me reiré en vuestra calamidad. Quizás parezca un poco extraño para nosotros ver esta faceta de Dios, que Dios mismo diga: me reiré. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios? Me voy a reír de lo mal que les va. Eso es lo que está diciendo Dios, en pocas palabras. Me reiré de vuestra calamidad. Pero el que recibe la calamidad, hermanos, no es porque Dios ha traído ese mal sobre él. No es porque Dios ha traído ese mal sobre él, sino porque abiertamente ha desechado el consejo. Es lo que dice el verso 25: desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Bueno, como desechasteis mi palabra, como me desechasteis a mí, yo me reiré en vuestra calamidad, porque va a venir. No dice si viene la calamidad, dice: me reiré en vuestra calamidad, porque es un hecho que todo aquel que rechaza la palabra de Dios, la calamidad va a venir tarde o temprano. Estas personas traen ese mal sobre sí mismos al rechazar a Dios, y la justicia de Dios es satisfecha en aquellos que reciben lo que merecen. Hermanos, el que juega con fuego, tarde o temprano se sale quemando. Y a muchos de nosotros muchas veces nos gusta jugar con fuego. Nos gusta jugar con los límites. Y vamos pensando qué es pecado y qué no es pecado. Y nos gusta jugar con los límites. Y yo digo, llevar a una mujer que no es mi esposa en el carro,
sin que mi esposa ande ahí, no es pecado. Y me gusta jugar con los límites. Y así la voy llevando y así la voy llevando cuando caigo en el precipicio. Hermanos, ¿sabe cuál es la mejor forma para no caerse en el precipicio? Hay un barranco, todo hacia allá, un enorme precipicio. ¿Sabe cuál es la mejor forma para no caerse al precipicio? No acercarse. Si usted no se acerca, no se va a caer. Pero si usted está jugando en los linderos, tarde o temprano va a caer. El que juega con fuego, tarde o temprano va a salirse quemando. Cuando viniere, dice el verso 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Hermanos, si nosotros estamos jugando con fuego, tarde o temprano vamos a salir quemados. Y nosotros podemos venir delante de Dios y Dios seguramente nos puede perdonar. Pero ¿sabe qué? La consecuencia de eso que usted hizo va a estar ahí. Y eso va a atravesar su corazón. Y eso va a estar ahí por haber rechazado el consejo de Dios. Y a veces, hermanos, en nuestro tipo de iglesias que nosotros buscamos proteger la santidad de la iglesia, buscamos proteger el corazón de los hermanos, muchas veces en nuestras iglesias se nos llama legalistas. Pero ¿sabe qué es un legalismo? ¿Sabe qué es un legalista? Un legalista es quien busca hacer las cosas, es alguien que se viste de corbata y anda bien tranquilo, anda sirviendo, anda predicando, haciendo lo que sea, pero su vida es un desastre. Eso es un legalista, quien solo busca cumplir las reglas, como los fariseos, ¿recuerdan? Solo buscaban cumplir las reglas, pero dice Cristo, por dentro están llenos de huesos de muertos. Eso es un legalista. Pero guardar la santidad, guardarse a uno mismo, guardar el corazón, hermanos, eso no es legalismo, y eso debemos buscarlo todos. A veces pensamos que los pecadores siempre van a salirse con la suya. Los hermanos que estuvieron ayer en el tablón, ayer estábamos hablando acerca de Jacob. Jacob fue un engañador durante gran parte de su vida, fue un impostor. Y Jacob pensó que él se iba a salir con la suya por haber engañado a su padre, por haber engañado a su hermano. Y muchas veces pensamos que los pecadores siempre van a salirse con la suya. Peor aún, a veces nosotros pensamos que podemos salirnos con la nuestra. Y estamos pecando siendo creyentes y pensamos, no, yo me voy a salir con la mía, voy a salir librado de esta. Pero vamos a caer. Vamos a ver qué dice Salmos capítulo 37, versículo 12 y 13. Salmos 37, 12 y 13 dice: ¿Lo tienen, hermanos? Dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Hay personas que no les importa, hermanos, cómo viven su vida. Incluso, como dice el mismo Salmos, maquinan contra el justo, hacen cosas malas, corrompen la justicia. Pero dice: el Señor se reirá de ellos. ¿Por qué? Porque la destrucción vendrá. Hermanos, si hay pecado en nuestro corazón, si hay un pecado que está ahí anidado en lo más profundo de nuestro corazón, tarde o temprano esto va a salir y la destrucción va a venir, la calamidad va a venir. Necesitamos arrepentimiento. Algo que muy pocas veces se enseña en las iglesias es que Dios no espera para siempre. Hermanos, Dios no espera para siempre. El versículo 28 ahí de Proverbios: entonces me llamarán y no responderé,
Me buscarán de mañana y no me hallarán. Mira, hermanos, no puede haber cosa más triste, no puede haber cosa más desalentadora sobre la faz de la tierra que buscar a Dios y que Dios no esté. Dios no espera para siempre. Y va a llegar un momento en donde la puerta estará cerrada. Cuando la calamidad y el juicio viene, querrán buscar la sabiduría, querrán buscar a Dios, pero no le encontrarán. Como el rico, en la historia del rico y Lázaro, recuerda, ya estaba en el infierno y él decía: Padre Abraham, manda a Lázaro que venga a mí, para que por lo menos moje su dedo y lo ponga sobre mis labios. Pero ya la puerta estará cerrada. Con el Evangelio, hermanos, no se puede jugar. Con la palabra de Dios no se puede jugar. Cuando la puerta se cierra, nadie la puede abrir. Todos sabemos que predicar la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Hermanos, quien se para en este lugar a exponer la palabra de Dios tiene una gran responsabilidad. Requiere una gran preparación. No es que solo va a venir y se va a poner a inventar a ver qué sale. No puede suceder. Quien se para en este lugar, por lo menos, hermano, por lo menos necesita 10 horas de predicación para predicar 1 hora. Por eso yo siempre digo que quien se prepara, las maestras de escuela dominical, los predicadores, los que enseñan, los que evangelizan, son los que a mejor les va. ¿Por qué? Porque los que reciben, ustedes reciben y reciben 1 hora. Pero yo al menos debí haber estudiado 10 horas. ¿Quién aprovecha más? Pero quien se para en este lugar, hermanos, tiene una gran responsabilidad delante de Dios y tiene una gran responsabilidad de todo lo que sale de su boca. El día de mañana, cuando yo esté frente a Dios, yo debo dar cuentas de todo lo que he dicho detrás de este púlpito, y así toda persona que predica la palabra de Dios. Porque no es cualquier cosa. Es por eso, hermanos, que como iglesia debemos ser celosos de la doctrina. Como iglesia debemos ver que lo que predica el hermano Enoc sea tal cual la Biblia lo enseña. Y si no, hay que bajarlo y hay que poner a alguien que predique la Biblia. Porque para nosotros la autoridad máxima no la tiene el pastor. La autoridad máxima no la tiene un líder. La autoridad máxima no la tiene ni la iglesia. La autoridad máxima la tiene este libro. Y Dios nos pedirá cuenta sobre eso. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios no solo va a pedir cuenta sobre el que predica. Dios va a pedir cuenta sobre el que oye. Todo aquel que oye la verdad, todo aquel que oye la bendita palabra de Dios, Dios le va a pedir cuentas sobre eso. Dios me va a pedir cuentas de todo lo que yo he enseñado aquí. Todo lo que vamos a ver. Enoc, el día 22 de febrero del 2026 dijiste esto y esto. Vamos a ver, ¿cómo así? Pero también Dios le va a pedir cuentas a usted sobre lo que usted está escuchando. Y si usted acata lo que Dios le está diciendo a su corazón. Porque muchas veces, hermanos, venimos y nos sentamos y estamos: hermanos, no se apura, hombre, ya tengo hambre. Y así somos, hermanos. Ese es el corazón que tenemos muchas veces, pero debemos tener un corazón abierto. Con el Evangelio no se puede jugar. Con la palabra de Dios no se puede jugar. El mal viene cuando rechazamos la palabra de Dios. La condena viene cuando rechazamos el consejo de Dios. ¿Con qué corazón venimos a escuchar la palabra de Dios? Debemos tener un corazón abierto. Debemos tener un corazón dispuesto. Pero muchos de nosotros, vamos a ver en qué se equivoca el hermano hoy. No, hermano, debemos tener un corazón dispuesto delante de Dios. Versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Hermanos, Dios no es quien trae todo el mal sobre estas personas. No es Dios. El mal vino porque aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor. Si a usted
le empieza a venir destrucción en su vida, empieza a venir calamidad sobre su vida, no es porque Dios la ha traído, es porque usted ha rechazado el consejo de Dios. Es porque se ha alejado de Dios. Es porque se ha aislado de la bendita palabra de Dios. El versículo 30 dice: no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Muchos de nosotros detestamos la reprensión. No nos gusta que se nos diga que estamos viviendo en pecado. Hermanos, es fuerte. A mí mismo, hermanos, hay muchas cosas en la Biblia, hermanos, que es difícil de predicar. Y no porque sean difíciles de entender, sino porque uno sabe que la Biblia muchas veces es dura, hermanos. La Biblia muchas veces es dura. Pero quien se para acá tiene la responsabilidad de predicar la Biblia como está escrita, aunque sea dura, hermanos. Hermanos, y es difícil. A mí me ha pasado en diferentes ocasiones. En una iglesia un hermano me dejó de predicar por 2 meses, porque pensó que lo que yo predicaba lo decía por él, y yo ni cuenta me daba. Y a veces decimos, el hermano algo le contaron, es que seguro el hermano algo le dijeron, por eso dijo eso. Hermanos, el que predica la palabra de Dios debe predicar íntegro el consejo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me va a pedir cuentas a mí. Y aún así, le guste o no le guste a usted lo que escucha, la palabra de Dios, hermanos, es clara y es dura. ¿Usted cree que a mí no me ha golpeado la palabra de Dios? ¿Usted cree que a mí no me ha estrujado el corazón la palabra de Dios? Porque el que predica debe aplicar la palabra sobre sí mismo primero antes de darla a los demás. Yo he tenido que llorar primero por mi pecado acerca de lo que Dios me ha revelado en las Santas Escrituras. Pero la reprensión y la corrección son importantes, son los medios que Dios usa para limpiar nuestra vida y santificarnos. Pocas veces nos gusta que Dios nos confronte con su palabra, y muchas veces cometemos el error de ver quién está detrás del púlpito y decimos con el hermano no, porque hermano nos da duro y así no voy a la iglesia, o con hermano no, porque hermano dice esto y por mí lo dijo. Y muchas veces, hermanos, cometemos el error de ver quién está detrás del púlpito. Hermanos, no importa quién esté detrás del púlpito, siempre y cuando se predique íntegramente la palabra de Dios. Llámese Juan, Pedro, Mateo, quien sea, no importa, siempre y cuando predique íntegramente la palabra de Dios. No debemos ver, hermanos, quién está detrás. Si muchas veces el que está aquí hasta sirve de estorbo más bien, porque uno quisiera expresarse mejor, uno quisiera exponer mejor la palabra de Dios, pero uno está limitado por lo que uno es. Pero es el Espíritu quien hace la obra. Es Dios quien toca el corazón. Hermanos, no desechemos la reprensión de Dios. Desnudemos nuestro corazón delante de su palabra. Hermanos, cuánto anhelo yo y cuánto deseo yo, mis hermanos, cuánto deseo yo que cada uno de nosotros que está aquí, pequeños y grandes, jóvenes, adultos, ancianos, que cada uno de los que esté aquí tenga tiempo durante la semana, al menos una vez al día, durante la semana, de leer la palabra de Dios en total soledad, de desnudar su corazón ante la bendita palabra de Dios. Las cosas van a empezar a ser diferentes. Las cosas van a cambiar. Hermanos, ¿cuántos hemos aquí? No sé, unos 50 tal vez. Y las cosas van a empezar a cambiar. Luego vamos a ver 100. Y el problema más grande que va a tener hermano Nabil, hermano, vamos a ver cómo tiramos esa pared y tiramos esta para hacer más grande el salón. Porque todos buscamos fervientemente la bendita palabra de Dios. Todos nos preocupamos por todos. Todos sentimos el dolor del otro. Todos con nuestro corazón buscamos honrar a Dios. Desnudemos nuestro corazón delante de su palabra. Tristemente hoy hay personas que se ven como cristianos, hablan como cristianos,
se comportan como cristianos, pero no son cristianos. Y el día de mañana estarán en el infierno, donde el fuego no se apaga. Y en aquel momento no va a haber queja justa delante de Dios. ¿Qué queja vamos a poner delante de Dios cuando estemos en el infierno? La Biblia, hermanos, habla del lago de fuego. Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y se refiere al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y hay personas, hermanos, esto es una realidad. Hay personas que se van a levantar en el infierno. Se van a levantar en el infierno y no van a encontrar suficiente agua en sus ojos para satisfacer el deseo de llorar. Pero ya será demasiado tarde y van a gritar: Dios, perdóname. Señor, tantas veces escuché tu palabra y no hice caso. Señor, perdóname. Tantas veces fui a la iglesia, Señor, pero viví una doble vida. Señor, sácame de este lugar. Pero ya será demasiado tarde. Pero habrá otro grupo que no estará llorando en el infierno, estarán crujiendo los dientes. Cuando la Biblia habla de crujir los dientes, es una metáfora de la furia humana, del enojo. Y van a decir: Dios, ¿cómo te atreves a ponerme en este lugar? Señor, te odio con todo mi corazón. ¿Quién te crees que eres para enviarme a este lugar? Y ni aún en el infierno van a tener arrepentimiento en su corazón. Pero ahí estarán para padecer por la eternidad. Hay un pastor muy reconocido y a quien yo respeto mucho. Él murió hace 2 o 3 años. Se llama R.C. Sproul. Dice este pastor que bajo ninguna circunstancia, dice él así en sus propias palabras, dice: bajo ninguna circunstancia me gustaría a mí ir al infierno. Bajo ninguna circunstancia. Pero dice: de una cosa estoy seguro. Si eso llegara a pasar, si yo me he equivocado durante toda la vida, engañándome todos estos años, y soy uno de los que dice: Señor, Señor, no prediqué en tu nombre, no hice obras en tu nombre, no hice esto en tu nombre, pero Él me va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad. Dice este pastor: si por alguna razón yo me he equivocado todos estos años y Dios me envía al infierno, solo de una cosa estoy seguro: yo voy a ser un llorón, porque he pecado delante de Dios. He cometido traición cósmica. No podría levantar yo queja justa delante de Dios. No podría decir: Señor, ¿cómo te atreves a enviarme a este lugar? Porque todo lo que he recibido es perfecta justicia, porque la paga del pecado es muerte. El versículo 31 y 32 dice: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Habla de las consecuencias de estas personas que desechan la sabiduría, que desechan el temor de Dios. Hermanos, esta es una ley inquebrantable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa máscara que usamos, esa máscara que nos ponemos delante de Dios, esa máscara que nos ponemos delante de las personas, para Dios no sirve. Porque usted puede verme y pensar que soy un hombre piadoso, usted puede verme que yo predico, usted puede verme que he visto bien o cualquier cosa, pero ese camino torcido se volverá contra mí mismo.